La Mona Lisa o la Gioconda de Leonardo da Vinci. ¿Quién no conoce este cuadro? Por ejemplo, yo personalmente soy la capitana del grupo de haters de esta obra. La verdad es que no me gusta nada, le tengo como mucha tirria y encima es un lienzo que vemos por todos lados. Bueno, lienzo, perdón, una tabla de madera. Perdón. La vemos en tazas, calcetines, tote bags, pósters, bragas, memes y más memes. Es un cuadro que cada día provoca muchísimas aglomeraciones en el Museo del Louvre de París. Aunque no os preocupéis porque yo cuando fui a la capital francesa me aseguré de que todo el mundo sabía que odiaba a la Mona Lisa. Yo creo que todo el mundo se enteró, como podéis ver por la atención que me daba la gente de la sala. Hoy vamos a hablar de cómo un cuadro tan chiquitín puede ser tan potente y cómo esta sonrisa insulsa se ha convertido en el cuadro más icónico y más famoso de la historia, cuando no es ni la mejor obra de la historia del arte. Bueno, es que por no ser no es ni el mejor cuadro de Da Vinci, como mínimo en mi opinión. Y es que todo este famoseo realmente se debe a un suceso que pasó 4 siglos más tarde de su creación. Un hecho que no todo el mundo conoce, y es que la Mona Lisa fue secuestrada. Este evento ha sido tan escandaloso que es conocido como el robo del siglo, para que veáis el nivel. Pero en realidad, toda esta movida es bastante estúpida, ya veréis. De hecho, os animo a que os quedéis hasta el final del vídeo porque la verdad esta trama tiene varios giros de guión y alguna teoría bastante interesante donde no todo es lo que parece. Porque parece una cosa, pero después acaba siendo otra. Bueno, ya, ahora os cuento. Pero, antes que nada, hola mi gente, yo soy Blanca Aguilera, bienvenidos a mi canal. Aquí hablamos de cultura, arte, historia y básicamente aquellos temas que me resultan interesantes y que me obsesionan tanto que no puedo evitar pues hacer un vídeo y hablarlo con gente y así pues encontrar mi tribu de personas frikis de estos temas. Así que si tú eres uno de ellos, bienvenido, este es tu lugar seguro, supongo. Si os interesa este tipo de contenido podéis seguirme también por TikTok e Instagram, donde hago vídeos como estos pero en un formato más cortito y en vertical. También tengo un libro, lo que los libros de historia del arte no quieren que sepas, y está lleno de salseo, curiosidades y misterios de la historia del arte. Os voy a hacer un pequeño spoiler. Ya está. Ah, y otra cosa, este vídeo está patrocinado, pero de eso os voy a hablar un poquito más adelante. Ahora sí, empezamos. Una mañana tranquila, ¿o no? Ese día el personal del Louvre no había tenido tiempo ni de quitarse las legañas ni de hacerse el primer café del día. Ellos realmente, inocentemente, creían que iba a ser un día tranquilito, que esa mañana del 22 de agosto de 1911 iba a ser una mañana como cualquier otra, de lo más normal del mundo e incluso aburrida, porque encima era martes, que martes en mi opinión es el peor día de la semana. Sé que lunes tiene mala fama, pero realmente nuestro enemigo es el martes. Os explico por qué y esta es mi teoría. El lunes es un día muy malo porque al final, jolín, pues has pasado el fin de semana y es como que vuelves a empezar tu vida laboral o tu vida escolar y tienes 5 días eternos por delante, pero vienes descansado supuestamente del fin de semana. En cambio el martes, el fin de semana ya lo ves muy lejos, pero se siente como un lunes, sin tener ese descanso del fin de semana. ¿Me explico? Yo odio los martes personalmente, con lo cual supongo que esta gente después de lo que pasó todavía más. Y es que realmente esa mañana que parecía que iba a ser una normal, se convirtió en uno de los días más importantes de la historia del arte. 2 artistas que solían ir al Louvre pues para copiar algunas obras y así poder aprender y mejorar su técnica, fueron precisamente a retratar uno de los rostros más famosos del mundo, pero que en aquel momento no era para nada lo que es hoy. Pero la verdad es que ellos eran un poco friki fans de la Mona Lisa. Entonces, claro, imagínate su sorpresa cuando de golpe, en aquel lugar donde solía estar colgado pues este cuadro, se encontraron un hueco. Solo veían la pared y un ganchito mal puesto. La Gioconda no estaba donde solía estar. Esto tampoco les extrañó tanto porque además en aquel momento en el Louvre se había puesto como un departamento de fotografía que se estaba dedicando a fotografiar todas las obras. Además en un museo es bastante común pues que las obras se vayan moviendo, se vayan cediendo a otras galerías o a otros museos, que se retiren cuadros pues para restaurarlos, reproducirlos o tratarlos un poquito, con lo cual no era algo poco común. Pero claro, estos artistas se impacientaron un poco y dijeron, a ver, ¿dónde está nuestra Mona Lisa? Así que el personal del museo fue a ver si este cuadro se encontraba entre las bambalinas del museo, pero no fue así. Y allí fue cuando de golpe, en una de las escaleras traseras e interiores del museo, encontraron no el cuadro, sino su marco y el cristal protector, vacíos. Entonces, claro, aquí ya vieron que la cosa muy bien no pintaba. Así que enseguida cerraron el museo, que se pasó una semana y poco cerrado, para empezar la investigación. Se inició una investigación policial dirigida por supuestamente el mejor policía de Francia, por no decir del mundo, acompañado de 60 detectives.
Empezaron por comparar las huellas dactilares que encontraron en el marco que hallaron en esa escalera, así que tomaron las huellas dactilares de los 257 empleados del Louvre, es decir, y aquí os hago un pequeño spoiler, la policía tenía las huellas del ladrón, y ahí lo dejo, pero aún así estas comparaciones y estos análisis no surgieron resultado. Ya veréis por qué. Los detectives la verdad es que en este momento habían perdido mucho tiempo valioso porque durante más de 24 horas nadie se había percatado de que faltaba este cuadro. Esto es por dos razones. Uno, porque, repito, esta obra no era para nada lo que es hoy en día. O sea, era un cuadro más, como cualquier otro. Quiero decir, ¿era una obra maestra, como se dice que es hoy en día? Pues bueno, supongo que sí, ¿no? Porque al final, jolín, pues es el mismo cuadro que ahora. Pero la Gioconda no era esta celebrity casi que es hoy en día. Y la otra razón por la que nadie se percató de esta ausencia es porque en aquel momento era martes, el lunes era el momento en el cual el museo cerraba en aquella época un poco pues para esto, para hacer reparaciones, para arreglar cositas, etc. Eso quiere decir que el robo se había realizado entre el sábado o el domingo. Además, el lunes, como he dicho, el museo cerraba, eso también significaba que tan solo había 12 guardias en todo el museo, en comparación con los 116 que había un día normal según estos registros, que por cierto actualmente son 1167, o sea, una barbaridad más. Así que bueno, para que os hagáis una idea, no solo el museo estaba cerrado durante este día, sino que además la vigilancia era bastante poquita y por no decir nula. Es que habiendo tantas salas, 12 guardias, ¿cuánto mide el Louvre? A ver. Tiene 73 metros cuadrados, 12 guardias para 73 metros cuadrados. 73.000. Tiene 73.000 metros cuadrados, no 73. Entonces, claro, en un momento de histeria absoluta y ataque de pánico, enseguida empezaron a señalar culpables y sospechosos a tort y dret. A diestro y siniestro, que se diría en español. Se culpabilizó a los trabajadores, a los guardias, a visitantes, a peatones que pasaban por ahí e incluso a nombres importantes del mundo del arte. Como por ejemplo, interrogaron a Guillaume Apollinaire, que es un poeta conocido por sus caligramas, porque en este momento de señalar culpables por todos lados se puso en el punto de mira a la gente que tenía pues ideas un pelín anarquistas, que no eran pocas en aquel momento. Y él no era 100% un anarquista, pero sí que era un bohemio rebelde y libre, que defendía a capa y espada esta idea que muchos futuristas de la época también defendían, que era que los museos donde había arte clásico, renacentista o anterior a ese momento se tendrían que quemar todos para dejar paso a este nuevo arte que estaba apareciendo en aquel momento, un poco como hacer borrón y cuenta nueva en la trayectoria del arte. Entonces, la teoría dice que este poeta habría robado la Mona Lisa un poco para mofarse de estas instituciones refinadas, clasistas y snobs que se mofaban de esta nueva promoción de artistas del momento. Así que la policía estuvo una semana investigándole, pero bueno, tenía bastante coartada, con lo cual ya vieron que su argumento no se sostenía por ningún lado. También acusaron de robar la Gioconda a Pablo Picasso, porque aparte de otros crímenes como el maltrato o la violencia de género, también se le atribuía el crimen de el hurto en instituciones y museos, entre estos el Museo del Louvre. Resulta que 4 años antes, junto a un colega, robaron pues algunas figuritas, algunas piezas del museo, borrando un poco esta seguridad escasa del Louvre. Más concretamente, robaron un par de estatuillas ibéricas que se dice que se les sirvió de inspiración para hacer los rostros de las señoritas de Aviñón, junto con su plaquita que ponía propiedad del Louvre. Se ve que además después estas figuritas las usó para decorar su taller y curiosamente más tarde se las vendió precisamente a Apollinaire por 50 francos. Se ve que Picasso se pasó todo el trayecto hasta comisaría temblando y muerto de miedo. Dicen que incluso se puso a llorar y que colaboró muchísimo con la policía, es decir, no se lo puso nada difícil, el tío estaba cagado. Pero tras este interrogatorio vieron que Pablo Picasso no tenía nada que ver con el hurto de la Gioconda, así que lo dejaron en libertad, pero el pintor se pasó muchísimo tiempo súper paranoico, obsesionado con que le estaban persiguiendo y observando y espiando todo el rato. Que por cierto, si tú, como yo, no quieres que tus ahorros se esfumen, como les pasó en el Louvre con la Mona Lisa, os presento a Trade Republic, que no es solo un banco, sino que es una cuenta que combina todas aquellas operaciones que tendrías que hacer en tu día a día, es decir, te lo pone muy fácil. Gestionar presupuestos, hacer transferencias de forma sencilla, controlar gastos, invertir, usar Bizum, encontrar una forma de ahorro que se ajuste a ti, etc. Y todo esto lo hace sin complicaciones ni movidas chungas. Al final, estamos en un momento bastante inestable económicamente, con lo cual es importante llevar una buena gestión de tus ahorros y de tus dineros.
Y Trade Republic ofrece una cuenta con IBAN español remunerada al tipo de interés del Banco Central Europeo, que ahora mismo es del 2,02% TAE. Y con su tarjeta Visa Smart puedes activar una función en la que recibes el 1% de SafeBack que se invierte automáticamente en el plan de inversión que tú mismo elijas. Y si todo esto todavía os suena como un poco complicado y como que no va con vosotras, os entiendo porque a mí estas cosas del banco la verdad es que se me dan fatal, pero por eso precisamente os quería hablar de Trade Republic en concreto, porque tiene el objetivo de que ahorrar, invertir sea simple, seguro y sencillo, como lo sería usar tu app del móvil favorita. Os dejo el enlace en la descripción por si os queréis abrir una cuenta de forma gratuita. El gran culpable. Actualmente la Mona Lisa, como he dicho, es una de las obras más conocidas de la historia, yo no entiendo muy bien por qué, pero bueno, escuchamos pero no juzgamos. Y tiene el podio de ser el cuadro más visitado del mundo. De hecho, de todos los visitantes de un día del Louvre, el 80% viene para verla a ella. Y si mis cálculos no me fallan, el 100% de estos acaban decepcionados. Lo siento, amigas, ya os he dicho que soy la capitana del club de haters de la Mona Lisa. No lo puedo evitar. Bueno, sí que lo podría evitar, pero no quiero. Entonces, si la Gioconda, como he dicho, no es la influencer artística que es hoy en día, ¿por qué alguien la querría robar? Existen varias teorías, como por ejemplo estas. Patriotism. Money. Crime of passion. Revenge. I think there are many possibilities here. Pero para responder realmente a la pregunta tengo que presentaros a Vicencio Peruggia, un vidriero que había trabajado para el Louvre protegiendo las obras de arte de precisamente robos. De hecho, irónicamente, él fue el encargado de hacer el cristal protector de la Mona Lisa. Él la verdad es que estaba un pelín descontento con el hecho de que un cuadro italiano estuviese en los pasillos franceses del Louvre, ya que Vicencio Peruggia, como habréis podido intuir por el nombre, no era precisamente parisino. Él era italiano, formaba parte de este gran número de italianos que había emigrado a Francia para buscarse un futuro mejor, pero eso también llevaba a que hubiese muchísimas reacciones racistas en contra de los italianos. Además, súmale que parecía que Italia se iba a liar con Alemania, que en aquel momento estaba cociendo un poco la Primera Guerra Mundial, con lo cual era enemigo de Francia. Entonces, claro, a los franceses no les hacía mucha gracia que Italia se estuviese aliando con su enemigo. En resumen, que había ahí como una olla a presión de odio hacia los italianos y les trataban fatal. Y encima, Vicencio Peruggia, trabajando para el Louvre, ve que los pasillos están llenos de arte italiano y de arte renacentista de Italia, y claro, pues se cabrea todavía más. Así que se propuso como misión vital devolver ese cuadro con su aburrida sonrisa, perdón, ya paro, a su hogar, a la Bella Italia. ¿Y cuál fue su maquiavélico y complejo plan? Pues todos los trabajadores del Louvre tenían como uniforme una especie de gabardina o bata blanca y él todavía conservaba la suya de cuando era empleado de este museo. Así que se la puso y un domingo por la tarde entró por aquella puerta, que ya conocía también como si fuera un empleado más. Se escondió en uno de los armarios del museo y cuando vio que la cosa estaba bastante tranquila y vio que era su momento, salió, cogió a la Mona Lisa con sus propias manos, la envolvió en aquella bata y salió por la puerta trasera tan tranquilo. Y así fue como este señor cometió el que sería conocido como el robo del siglo. Es que chimpum. Es que quiero decir, claro, tú dices el robo del siglo y te imaginas pues algo loquísimo, descabellado y súper planificado. Pues no, entró por la puerta como Pedro por su casa, hizo una especie de croqueta con la bata y la Mona Lisa, un cuadro que hoy en día tiene un precio incalculable, y se fue para casa. Ya os he avisado al principio que el robo del siglo no tiene absolutamente nada de épico, ¿o sí? Después os explico. Cómo me gusta, hacerme la misteriosa. El escondite para esta obra sigue un poco la misma línea de todo porque la escondió en su casa. Más concretamente en una maleta que tenía como un falso fondo, es decir, la maleta tenía como una pieza que imitaba el fondo, pero eso era falso, se levantaba, debajo de esto estaba la Mona Lisa y después el fondo real de la maleta. La verdad es que los detectives a Peruggia ya lo investigaron por ser un ex empleado del Museo del Louvre y le tomaron las huellas dactilares, pero ¿qué pasa? Le tomaron solo las de la mano derecha. Y después del análisis, estas no coincidían con las huellas del ladrón porque las huellas que encontraron en el marco eran las de la mano izquierda. Así que bueno, no hizo match y se fue de rositas. Es que es muy fuerte esto, ¿eh? La Mona Lisa se vuelve celebrity. Los periódicos se llenaron de titulares como París sobresaltado, el mundo del arte se ha sumido en una profunda preocupación y cosas así, especulando que aquella famosa... El ambientador... Madre mía... Qué vergüenza. Es que en la semana del terror me pegaba muchos sustos. Ahora ya me estoy acostumbrando un poquito. Como mínimo en mi casa sabéis que huele bien, eso seguro. Pero bueno, la cuestión, se llenaron de titulares así, especulando que aquella sonrisa del retrato había hecho enloquecer al ladrón o se había enamorado tanto que no podía evitar llevársela a casa.
Unos románticos, ellos, la verdad. E incluso el New York Times alegaba que este robo había hecho olvidar a los parisinos de los rumores de aquella guerra que se estaba cocinando a fuego lento en Europa. Y todo esto, con el tiempo y con aquellas noticias, fue aumentando la fama de la Gioconda. Encima, claro, pensad que en aquel momento no había Google Imágenes. Es decir, ahora, que de hecho ha habido pues otro robo en este mismo museo, en el Museo del Louvre, yo como mínimo lo primero que hice fue abrir Google Imágenes para ver qué aspecto tenían estas piezas que habían robado, para ver cómo son esas joyas, pero en aquel momento no podías hacer eso. O sea, tú sabías que habían robado una obra, que era un retrato, pero no tenías mucha más información y no tenías de dónde sacar pues ese input visual. Y como estaba provocando tanto escándalo y tanto rebomborio, la gente quería ver cómo se veía esta. Y claro, muchas veces la única información que tenían eran descripciones que habían hecho algunos autores sobre ella, quizás autores que ni le habían visto ellos mismos. Y bueno, a veces estos autores, digamos que se ponían un poquito creativos y redactaban cosas un poco floreadas. Casi como fanfics de la Gioconda, si te soy sincera. Decían que la Gioconda, ahí sentada y plantada como si de una foto del DNI se tratara, era hipnótica, que su mirada prometía placeres desconocidos y que su sonrisa era una atracción traicionera. Incluso que era la encarnación de la belleza femenina atemporal y que tenía, según Oscar Wilde, el animalismo de Grecia, la lujuria de Roma, el ensueño de la Edad Media con su ambición espiritual y sus amores imaginativos, el retorno del mundo pagano y los pecados de los Borgias. A ver, yo no quiero hacer body shaming a ninguna señora, mucho menos a una señora del siglo XV, pero estamos hablando de este cuadro. Quiero decir, dime tú si tú ves esta lujuria de los romanos en ella, porque yo personalmente no. Viendo un poco el momento fan que estaba provocando la Mona Lisa en aquel momento, que era portada de todos los medios y trending topic, junto con el hundimiento del Titanic en el 1912, es que pasó estas dos cosas muy juntas. Qué momento de la historia. Pero bueno, viendo un poco pues este rebomborio que estaba causando la pintura, el museo, que no cesaba en su búsqueda, ahora sí empezaron a publicar imágenes del cuadro en diarios y artículos para ver si a alguien le sonaba pues haberla visto. Porque claro, tú imagínate que realmente has visto la Gioconda colgada en la casa de un multimillonario, pero claro, tú lees la descripción del diario y dices, no es este cuadro, ¿sabes? Y realmente sí. Pero bueno, eso no pasó, eso es una imaginación mía. A ver, cuando digo imágenes de la Gioconda me refiero a estas, que son veraces, pero también a esta, que yo no sé si fue un error o qué, pero bueno, esta era la Mona Lisa según el Washington Post. Y así fue como esta modelo del Renacimiento fue catapultada a la fama, convirtiéndose casi en una Kardashian de la época. Y es que la Mona Lisa ha ocupado portada tras portada, ha inspirado canciones. Do you smile to tempt a lover, Mona Lisa? Cartas de amor a artistas como Man Ray. E incluso en aquel momento se empezó a vender lo que sería el proto-merchandising con su rostro. Tenemos cajas de chocolate, postales, corsets, muñecas, peinados con su nombre, ropa, etc. And it was Mona Lisa fever. Peddlers were selling all sorts of Mona Lisa knickknacks by the boxload. And there were Mona Lisa advertisements, there were Mona Lisa hairdos, there was Mona Lisa clothing. People left love letters for Mona Lisa. De hecho, cuando el museo volvió a abrir después de esta semana y media que estuvo cerrado, batió récords en número de visitantes hasta el momento. Y repito, la Mona Lisa no estaba allí, es decir, el Louvre, no sé si tenía un equipo de marketing o qué, pero fue muy listo, porque se negó a rellenar ese hueco que había dejado la pintura y la gente hacía colas y colas simplemente para ver aquellos ganchos donde antes estaba colgada la Gioconda. Y aquí la web Historia del Arte, que os recomiendo muchísimo si sois frikis de la historia del arte, abre un debate que me resulta súper interesante y se pregunta si esto de que la gente fuera a visitar pues estos ganchos de la Mona Lisa se trata de la primera obra de arte conceptual de la historia. Y un poco, si lo piensas, sí, ¿no? No sé, cuando leí esta pregunta en el artículo dije, oye, qué interesante, la verdad. No sé, curioso, ¿no? La Mona Lisa, falta de ella, mejor dicho, se convirtió en toda una sensación, ya que los visitantes del museo se duplicaron. Casi que su ausencia causaba más furor que su presencia. Como dijo la autora R.A. Scotty en su libro El robo de la sonrisa, la Mona Lisa abandonó el Louvre siendo una obra de arte y volvió convertida en un icono. Y así sigue, realmente. Reaparece la Mona Lisa. Paralelamente, la investigación lógicamente continuaba y pese a que la fama de esta obra de Da Vinci era ya casi un fenómeno social, los detectives no tenían más pistas y el tiempo iba pasando. Sí que es cierto que el robo tuvo varios testigos, pero claro, estos testigos, aparte de poder aportar la descripción de un hombre que vieron a lo lejos, que si eres miope ya no te sirve de nada, y encima estas descripciones eran muy diferentes entre ellas, pues aparte de esto, estos detectives no tenían mucho más. Es que además...
Es que el robo del siglo es una tontería en realidad. Bueno, cuando Vicencio intentó abrir esta puerta trasera, se encontró que la puerta estaba cerrada, así que bueno, tranquilamente sacó su tornavís, empezó a destornillar algunos tornillos y se quedó con el pomo en la mano. Que esto a mí me pasó una vez. O sea, yo iba a uno de estos, bueno, y voy a uno de estos gimnasios que tienen como la llave electrónica, que tú lo pasas por un sensor y el pomo, pues la puerta se abre, ¿no? En plan, bueno, la abres y entras. Entonces era un domingo, yo fui a hacer deporte, piqué mi llave, estiré el pomo que se abría hacia afuera para poder abrir, pero la puerta no cedió. Lo que cedió fue precisamente el pomo. Entonces yo me quedo con el pomo en la mano un domingo sin poder entrar al gimnasio y devolver este pomo y pensando, ¿qué hago yo con esto ahora? Me voy a mi casa y lo devuelvo al día siguiente. Entonces, bueno, yo estaba ahí con el pomo en la mano del gimnasio sin saber qué hacer. No recuerdo ni cómo resolví el problema, creo que lo dejé en el suelo y me fui a mi casa. No lo recuerdo qué hice, pero bueno, estaba yo así, las cámaras enfocándome seguramente diciendo, auxilio. Así que bueno, así me imagino a Vicencio Perugia, pero con la Mona Lisa bajo el brazo. La cuestión, allí estaba nuestro protagonista con el pomo en una mano y la Gioconda en la otra. Y entonces, bueno, un fontanero con muy buena fe lo vio y le preguntó, oye, ¿qué necesitaba tal? Le explicó la situación y fue el fontanero el que le abrió la puerta y le dejó salir, dejando escapar así al ladrón. Es que es fuerte, es muy fuerte. Al salir, otro testigo dijo que vio a Vicencio Perugia tirar algo al suelo, que yo supongo que debía ser el mismo pomo de la puerta del Louvre. Pero bueno, es que es tan ridículo todo. El museo, que ofrecía 25.000 francos de recompensa o $250.000 según la fuente, iba perdiendo ya un poco la esperanza de recuperar este retrato de Leonardo da Vinci. Incluso llegó a retirar la obra de su catálogo, además la policía ya estaba un poco harta de perseguir testigos y pistas que no llevaban a ningún lado, así que decidieron aumentar la seguridad en el país, cerrando fronteras e investigando cada una de las maletas que pasaba por ahí. Bueno, todas no sé, porque como mínimo una se les escapó, ¿no? Así que nada, revisaban cada coche, cada tren, cada barco que entraba o salía de Francia, pero nada, un poco como cuando bajas a Andorra que te revisan todo el coche, pues lo mismo. Pero, como ya habréis podido intuir, ya que, bueno, por suerte o por desgracia, la Mona Lisa está actualmente en el Louvre, como mínimo, ahora mismo que yo estoy grabando este vídeo, yo no sé qué pasa en el futuro. Así que lo que sabemos es que de alguna forma pillan a Vicencio Perugia o encuentran la Mona Lisa. Así que, ¿cómo consiguieron encontrar esta obra de arte? Me encantaría poder explicaros, por una vez en este vídeo, que se trata de un momento así rollito espía secreto en plan James Bond, o un plan súper elaborado que incluía rayos láser, saltar de helicópteros, o usar gafas de visión nocturna, pero no fue así. Porque, al igual que el robo fue bastante absurdo, su resolución también. Recordemos que Perugia no quería la Mona Lisa ni para él ni para colgar en su casa. Él realmente tenía el objetivo de devolverla a Italia. Que a ver, no es que yo quiera defender la privatización del arte, pero de todos los motivos que existen para robar arte, este como que me parece el más honesto, ¿no? Ey, pero que por motivos legales, esto es tan solo una broma y una opinión, ¿vale? Por favor. Por cierto, si os está gustando este vídeo de robos de arte y como crímenes relacionados con museos y tal, hice un vídeo para la Semana del Terror sobre el robo más heavy de la historia del arte que sigue sin resolverse y los huecos que ocupaban las obras en su museo siguen vacíos. Lo tenéis por aquí, es el robo del Museo Gardner, por si os interesa. La cuestión es que el ladrón no había acabado de completar su plan, pero tampoco sabía bien qué hacer, es decir, no sabía bien qué era lo siguiente. Porque al final Perugia, por lo que parece, no era un sofisticado ladrón, sino que era un ceporro un poco que llevaba un par de años con el cuadro escondido en su casa. De hecho, dicen que antes de poner la Mona Lisa en esta maleta de doble fondo, la tenía un poco como por su habitación encima de la mesa del comedor y tal, y cuando comía se la ponía así de pie para comer con ella. Pero no en modo romántico, sino en plan de no sé dónde ponerla, la pongo aquí apoyada, ¿sabes? Pero claro, hubo un momento en el que él vio que necesitaba un poquito de dinero, así que decidió continuar con su plan y finalmente cumplir su objetivo, que la Gioconda de Da Vinci regresara a tierras italianas. El ladrón, en el 1913, es decir, 2 años después, se puso en contacto con las Galerías Uffizi en Florencia. Sí, ya sé lo que estáis pensando, que cómo contactas a la Galería Uffizi por esto, pero bueno. Y les explicó pues toda la movida. Yo me lo imagino en plan de, oye, que tengo aquí debajo de la alfombra uno de los cuadros más importantes de la historia del arte, por si te interesa. Tú imagínate recibir esa llamada. Ay, mi niño. ¿Cómo llamas a las Galerías Uffizi? Que es que deben tener mejores amigos de Instagram al Louvre, por favor. Claro, el propietario al leer esta carta no se lo creyó mucho. ¿Cómo iba a tener un hombre random la Mona Lisa en su casa cuando los detectives llevaban años detrás de ella? Investigando cada esquina del país, interrogando a un porrón de gente. Entre ellas, repito, que el mismo Vicencio.
e incluso trabajando junto a la policía de Estados Unidos, Japón, Perú, Inglaterra, Italia, Alemania, Brasil, Polonia, etc. Aún así, ni que sea por curiosidad, decidió concertar una reunión con él, en la cual se hizo llamar Leonardo Perugia. Es que en realidad este hombre me cae hasta bien, de verdad. Así que nada, Leonardo Perugia se puso guapetón, se disfrazó un poco pues como de hombre importante con un traje elegante, con sombrerito, bastón, su bigotito. Vamos, que solo le faltaba la chistera para hacer un poco de cosplay del logo este del Monopoly. Y viajó y como maleta usó precisamente esta maleta con doble fondo donde estaba escondido este cuadro. En esa reunión con varios coleccionistas, expertos de arte, el director de la Galería Uffizi describió a la Mona Lisa a la perfección, incluso aquellos detalles que a simple vista no podías ver o que un simple visitante del Louvre no hubiese podido percibir. Y viendo un poco la duda en sus rostros, decidió llevarlos al hotel donde finalmente les mostró el cuadro. El director de la galería no podía creer lo que estaba viendo, quiero decir, estaba cara a cara con la Gioconda, así que cerraron el trato. Esa misma noche, Vincenzo Perugia iba a pasar su última noche con la Gioconda. Se encontraba estirado en su habitación de hotel satisfecho, pensando, uno, en todo aquel dinero que se iba a embolsillar y poder salir un poco de esta pobreza y de estos trabajos precarios por ser un inmigrante en Francia, porque obvio que el dinero también era una parte importante de esta gestión. De hecho, él lo dice en una carta que le promete a su familia pues, poder pagar la casa, poder pagarles cosas, pero también estaba pensando en cómo se iba a convertir en este héroe nacional y en un verdadero patriota italiano. Cuando de golpe oyó cómo le picaban a la puerta. Y era la policía. Y él así. No, la policía. Perdón. El propietario de la galería había dado el chivatazo, así que Vincenzo no se iba a embolsar una gran suma de dinero, todo lo contrario. No se iba a convertir en leyenda, o sí, sino que se iba a pasar unos añitos en el talego y la Mona Lisa, por su parte, derechita, de vuelta a París. La verdad es que se sorprendieron bastante porque la Gioconda estaba en bastante buen estado, como que Perugia la había cuidado bastante. Perugia a dû plutôt en prendre un soin extraordinaire. Unbelievably, the fragile Mona Lisa was undamaged, except for an abrasion on her cheek and a scratch on her left shoulder. Could this man find those marks in the painting? Pascal Cotte is an optical engineer and founder of Lumière Technology. In 2004, he made super high-resolution scans of the Mona Lisa. Ah, ça peut être ça, ouais. Mais bon, c'est très peu visible. Hein. And the abrasion on the cheek? Ça pourrait être ça, ouais. C'est très profond dans la couche de peinture, ça. Donc c'est pas en surface. En el juicio, sus abogados apelaron a un diagnóstico psiquiátrico que le habían hecho anteriormente de deficiencia mental. Según este prestigioso psiquiatra, él tenía una actitud infantil y no era completamente responsable de sus actos porque no comprendía las consecuencias legales de estos. Una explicación muy interesante de dónde puede venir pues, esta deficiencia mental es porque antes él se dedicaba a pintor, era pintor, no pintor de cuadros, sino pintor como de paredes, y tuvo no una, sino 2 intoxicaciones por plomo, ya que las pinturas contenían este metal tóxico. Este envenenamiento, más conocido como saturnismo, que quizás os suena porque Goya también lo pasó, Van Gogh, Caravaggio creo que también, y muchos otros pintores de la época, tanto pintores de cuadros como pintores de pared, porque de hecho, en un libro del 1902 sobre oficios peligrosos de ese momento, el primero de la lista era precisamente el de pintor, en cuanto a afecciones relacionadas con la intoxicación de plomo. Esta vez no me he asustado. De hecho, hoy en día todavía hay muchas casas antiguas que en la pintura tiene pues este plomo, este rastro de plomo, y es muy peligroso y se ha de revisar y se ha de tratar bien, porque bueno, en aquel momento la pintura estaba hecha por puro plomo y provoca diferentes afecciones. Y es muy peligroso porque, entre otras cosas, tiene síntomas como problemas de aprendizaje, retraso del desarrollo y problemas con el comportamiento, ya que pueden coger partes del cerebro. Más concretamente pueden coger el córtex prefrontal, que es justamente el que se encarga de gestionar la impulsividad, la toma de decisiones, etc. De hecho, se ha estudiado mucho la relación entre intoxicación por plomo y un comportamiento criminal, cosa que me parece súper interesante. That is involved with decision making and long-term planning. There's a lot of evidence showing a strong link between lead exposure and criminal behavior. Pero cuando le preguntaron a él específicamente por qué había hecho eso, dijo que todos esos cuadros italianos colgados en el Museo francés habían sido robados y simplemente quería devolver ni que sea uno de ellos a su país. En su interrogatorio dijo:
A menudo, cuando trabajaba en el Louvre, me paraba delante del cuadro de Da Vinci y me sentía humillado de verlo así en tierra extranjera. Que tampoco es que esté diciendo ninguna mentira, ¿no? Explica que pensó en robar alguno de Caravaggio, de Andrea Mantegna o Rafael, pero el retrato de Leonardo da Vinci era el que tenía pues el tamaño más reducido y era pues más fácil de disimular. Además, y esto entre tú y yo, también supongo que era el que a menos gente le importaba. Además también seleccionó la Gioconda en concreto, aparte de por esto del tamaño y tal, porque él creía que había sido usurpada en estas maquiavélicas campañas de Napoleón Bonaparte, que no era tan bajo como creemos, os dejo por aquí el vídeo donde lo explico. Y es que este hombre tuvo la Gioconda colgada en su dormitorio durante bastante tiempo, pero realmente esta obra no fue robada. El mismo pintor, es decir, el mismo Leonardo da Vinci, fue el que le regaló, le vendió este cuadro al rey Francisco I de Francia y después pues llegó a manos de Napoleón porque ya estaba en territorio francés. Es decir, no sé en otros casos, pero en el caso de la Gioconda, de la Mona Lisa, estaba en Francia de forma más o menos legítima, que es por el deseo del propio artista. Aún así, he de decir que, aunque en este caso concreto sea así, sí que es cierto que hay gran parte de cuadros italianos de la colección renacentista italiana del Louvre que sí que son robados por Napoleón, que entró allí como Pedro por su casa y se llevó diferentes obras, pero simplemente da la casualidad de que precisamente la Mona Lisa pues no es uno de estos cuadros. Pero bueno, imagínate si llega a robar otro cuadro, el que sea, uno random, en vez de a ella. Ahora tendríamos, yo qué sé, tote bags y tazas de la Dama del Armiño, por ejemplo. Bueno, aunque la Dama del Armiño creo que está en Polonia, pero bueno, ya me entendéis. O bueno, imagínate que Perugia jamás contacta con este galerista florentino. ¿Se habría encontrado finalmente a la Gioconda o seguiría siendo un misterio sin resolver? Y otra pregunta, ¿habríamos notado su ausencia? Yo digo que no, pero bueno. Si me permitís hacer un poquito de abogada del diablo, a ver, opino que Vicencio Perugia se comportó como un auténtico chorizo, esto que vaya por delante, e intentó hacer una proeza nacional que sinceramente nadie le pidió, pero aún así tampoco me parece que fuera una mala persona. Él siempre explica que no pensó realmente en el dinero cuando robó la Mona Lisa. Obviamente sí que lo veía como una posibilidad de poder tener una vida mejor, pero no era su objetivo principal, porque si no, él mismo dice que es que hubiese escogido otro cuadro. Y quizás esa fuera la razón por la cual, tras pasar 7 meses en la cárcel, fue dejado en libertad, aunque su condena fuera de 1 año y 15 días. Además, fue recibido por aplausos y celebración por parte de algunas personas, y vivió el resto de su vida en París sin cometer ningún otro crimen. Y dicen que una vez fue a visitar la Gioconda junto a su mujer, como que fueron de cita a ver la Gioconda, no sé, me hace gracia este dato. Poco a poco, el recuerdo del hurto se ha ido difuminando, pero el celebrity status de la Mona Lisa ha perdurado hasta la actualidad, haciéndose incluso un poquito cansina. Y nadie, incluso después de tantos años, le quita la corona a esta mujer, en cuanto a fans que cada día la van a ver mientras ella les devuelve una sutil e insípida sonrisa. ¿Os he dicho que soy hater de la Mona Lisa o no? Otros ataques. Curiosamente, esta fama también ha sido a veces su condena, ya que la Mona Lisa ha sido víctima de varios ataques. En el 2009, una mujer rusa le lanzó una taza que se esmiculó. ¿Cómo se dice esmicular en castellano? Se hizo añicos, no sé si existe una palabra específica, pero bueno, la cuestión, esta mujer rusa en 2009 le lanzó esta taza que además había comprado en la tienda de souvenirs del museo, con lo cual tendría que ser una taza muy cara, porque está ahí la cosa muy cara, y esto lo hizo en protesta de que no le habían dado la ciudadanía francesa. En 2002, un hombre le lanzó una tarta, que yo me pregunto cómo entró esa tarta en el museo. Los visitantes se quedaron flipando, pero la obra ni se inmutó. No sufrió ni un solo daño, eso sí, los trabajadores y el pobre personal tuvieron que recogerlo y limpiarlo todo. El ataque más reciente a la Gioconda fue el año pasado, el 28 de enero, que como protesta por una alimentación más sana y sostenible lanzaron botes de sopa encima de ella, bueno, encima del cristal protector, que es un cristal blindado a prueba de balas, con lo cual, bueno, pues estos botes de sopa tampoco le afectaron mucho. Pero claro, este cristal blindado se puso a raíz de otro acto vandálico, y es que, según dicen, una persona desequilibrada en los 50 le lanzó una piedra, esta impactó en el cristal protector, que era mucho más frágil que el de ahora, se esmiculó, se hizo añicos, y eso provocó que, según National Geographic, el desprendimiento de la capa pictórica a la altura del codo izquierdo de la Mona Lisa, siendo estos los daños más evidentes que ha sufrido la obra y que todavía pueden apreciarse a simple vista a pesar de la restauración a la que fue sometida la pintura. Y claro, después de esto pues se puso este cristal protector mucho más potente y resistente. También corre el rumor de que alguien la roció con ácido y que dañó la parte inferior de la obra, pero se ve que esto es como una leyenda urbana, que no pasó de verdad. Es decir, la Mona Lisa ha sufrido tantos ataques que ha sufrido incluso un ataque falso. El Museo del Louvre afirma: no se ha producido ningún ataque con ácido sobre la tabla que haya producido daños en el cuadro. Esta historia es falsa.
La Gioconda también recibió un ataque, esta vez fuera del Louvre, ya que en el 74 el museo había cedido el cuadro al Museo Nacional de Tokio, que no sé qué medidas tenía en ese momento, pero una mujer la roció con pintura roja para protestar contra la política del Museo de Tokio que dificultaba el acceso a las personas discapacitadas. Desde entonces el Louvre ha tomado la decisión de que la Gioconda jamás saldrá de allí para así evitar cualquier tipo de riesgo. Ah, bueno, y esto sin contar que también tuvo que ser trasladada y protegida durante las 2 guerras mundiales, especialmente durante la ocupación nazi. He intentado investigar un poquito y no he encontrado mucha información de dónde la escondieron. Más allá de que del Louvre se la llevaron en una ambulancia que tenía como temperatura controlada 10 días antes de que llegaran los nazis, pero no se sabe muy bien dónde estuvo. Hay muchas teorías, pero no he encontrado nada como concreto. Si alguien lo sabe o me puede enviar algún artículo, algún libro, algún documental que lo explique, me parece muy interesante porque, por ejemplo, el verano pasado estuve en Camp Chateau, que también tengo un vídeo sobre ello, bueno, 2 vídeos, que es un castillo del siglo XIII. Y obviamente ha ido pasando de propietario en propietario y en los años 30 tenía una propietaria que tiene una historia fascinante, pero que le pidieron si podían esconder, no eran cuadros, eran películas como cintas de películas francesas de los nazis, en una zona del castillo que se llama L'Oublié, que significa olvidar, donde básicamente en el medievo pues dejaban ahí a la gente, se olvidaban de ellos y finalmente morían, pero un poco como les daba bastante igual. Y la propietaria del castillo en aquel momento se negó porque, jolín, se ponía mucho en peligro, pero al final accedió y de repente, bueno, pues unas furgonetas iban subiendo la montaña de Figeac, que es un pueblo súper pequeñito de Francia, con el cargamento de estas películas para protegerlo de los nazis. Con lo cual, desde que descubrí un poco esta trama, me parece muy interesante saber dónde y cómo escondieron estas obras de arte o estos artículos de valor de las diferentes guerras o en este caso de la ocupación nazi. Así que si sabéis alguna información, me encantaría saberlo. Otra teoría. Para las que seguís aquí al pie del cañón en este vídeo y no os habéis ido todavía, para empezar, comentad este emoji para que yo lo pueda saber. Y os voy a contar una de las teorías más interesantes sobre este caso que la gente impaciente que ha dejado el vídeo atrás no va a descubrir. Y es que dicen que detrás de este aparentemente simple y casi estúpido robo hay una trama mucho más elaborada de lo que parece. Una teoría que tan solo se ha descubierto tras la muerte de Vincenzo Perugia. En el 1932, el Saturday Evening Post publicó un artículo explicando que detrás de este robo estaba Eduardo de Valfierno, a.k.a. el Marqués de Valfierno. Un estafador argentino que heredó mucho dinero, pero cuando vio que este se le estaba agotando, elaboró un plan. Su idea era vender la Mona Lisa, pero no solo la Mona Lisa. De hecho, la Mona Lisa no la iba a vender, quería vender 6 copias exactas, realizadas por un falsificador experto en la materia, y estas vendérselas a diferentes millonarios estadounidenses que poco sabían de arte, pero que mucho querían lucirlo en su salón. Well. Pero claro, para que estas copias fueran realistas no solo necesitaba a un falsificador de arte, sino que la Mona Lisa, la original, tenía que desaparecer. Claro, no puedes vender un cuadro que está en otro sitio. Es decir, claro, tú imagínate, va diciendo, oye, ten la Mona Lisa, te la vendo, y el comprador en plan, pero está en el Louvre ahora mismo, ¿qué dices? ¿Sabes? Y aquí es donde entra en juego Vincenzo Perugia, que fue contratado precisamente porque él fue el creador del cristal protector de robos de la Mona Lisa y quien fue escogido para llevar a cabo este robo. Claro, antes de todo esto, Valfierno ya se había ocupado de enviar estas copias a Estados Unidos y guardarlas bien, es decir, guardarlas antes de que se ampliara esta seguridad y se pusiera en modo alerta y modo busca y captura de la Mona Lisa, ya que la Mona Lisa no se había robado todavía, con lo cual nadie estaba buscando este cuadro. La verdad, no quiero dar ideas, por favor, pero es muy buen plan. Una vez estas obras falsas ya estaban guardaditas y seguras al otro lado del océano, Perugia llevó a cabo su parte del trato. Y posteriormente, bueno, como ya sabéis, la noticia explotó. Valfierno, por su parte, vendió las diferentes 6 copias a diferentes 6 personas que se creían que estaban comprando la original, que recientemente había sido robada del Louvre, y, según esta teoría, se embolsilló el equivalente a 90 millones de dólares. ¿Pero qué pasa? Que este estafador argentino jamás se volvió a poner en contacto con Perugia, así que allí estaba el pobre cristalero con la Mona Lisa original en su casa, sin saber mucho qué hacer. Valfierno yo creo que al final sabía perfectamente el peligro que era tener esa obra en sus manos, así que dejó un poco a Vincenzo con el marrón. No sé, me parece una teoría muy interesante, la verdad es que me parece muy curiosa, pero sí que es cierto que algo que le flaquea es que jamás han encontrado estas otras 6 copias que vendió a estos supuestos multimillonarios estadounidenses. Así que no sé, si queréis esclarecer un poquito más y saber si esta teoría realmente tiene veracidad o no, os recomiendo muchísimo el documental The Missing Piece, Mona Lisa, Her Thief, The True Story,
que está en YouTube, o sea, la podéis encontrar súper fácilmente, donde habla, no de esta teoría en concreto, sí que se menciona y se analiza, pero de todo este robo de la Mona Lisa. Narrada por el mismo director del documental, que es un tipo de narración que a mí me gusta mucho, tanto en documentales como en libros. Por ejemplo, creo que El ladrón de arte, uno de mis libros favoritos, también tiene un poco como este tipo de narración, donde, pues esto, el autor o el director se pone en primera persona como persona que contacta con las personas que entrevista y tal. No sé, es una forma de narrar que me gusta mucho, como que me siento más cercana a ella. Además, entrevista a los hijos de Vicencio Perugia, que es muy fuerte, a sus nietos, pero también a detectives, historiadores, científicos, restauradores, autores, vecinos del pequeño pueblo de Vicencio, etc. El montaje me gusta mucho, el narrador, que ya os he comentado, es en primera persona y además también tiene como estos toques de humor que precisamente le permiten esta forma de hacer documentales. Además está súper documentado. Da datos que yo os he ido espolvoreando por este vídeo, pero que él los analiza y te los explica muchísimo mejor y además de primera mano, porque como he dicho, contacta con gente bastante cercana a Vicenzo Perugia, al Louvre, a Italia, al arte, etc. En resumen, es un documental que está en un formato que me gusta mucho, además la información es muy interesante y además también la forma en la que está todo editado y explicado es como una forma como muy casera, es la palabra que yo usaría para describirlo, y muy cándido todo. Os lo recomiendo muchísimo, creo que es uno de los documentales que más me han gustado de estos últimos que he visto últimamente. Está en YouTube, repito, es súper accesible y os lo recomiendo muchísimo, de verdad. Si os ha interesado este vídeo, que si seguís aquí supongo que sí, de verdad, os animo muchísimo a que le echéis un vistazo porque se pasa volando. Está muy chulo, de verdad. No sé, creo que se ha convertido en mi imperio romano y ahora que estoy hablando de él, como que lo quiero volver a ver. En fin, lo voy a dejar aquí. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por dedicarme unos minutitos de vuestro día, espero que os haya resultado interesante y un besito muy grande. Adiós.